Jóvenes estudiantes, bienvenidos a una nueva jornada de trabajo en la materia de física. El día de hoy continuamos con la unidad temática fuerzas, donde vamos a tratar pues lo que es el método científico y las leyes de Newton. A continuación les doy a conocer cada una de las actividades que van a realizar durante esta jornada de trabajo. Una de ellas pues consiste en leer y analizar el contenido presentado en el anexo titulado El método científico, el cual se encuentra pues en el documento que se ha compartido al grupo de física. Bien, ¿qué van a encontrar en este documento? Pues van a encontrar los pasos del método científico aplicables en la comprensión de fenómenos tanto físicos como químicos y biológicos. Ejemplos de estos fenómenos, pues tenemos la metamorfosis, que es un fenómeno biológico. Tenemos también el desplazamiento de un móvil de un lugar a otro con cierta velocidad y aceleración, que es un fenómeno físico. Tenemos lo que es la oxidación de metales, ¿no? En este caso, pues tenemos la oxidación del hierro, que es un fenómeno químico. Tenemos la combustión, ya sea de cualquier material como madera, papel, etcétera, que es también considerado un fenómeno químico. La fermentación, ¿sí? La fermentación pues es un proceso biológico y a la vez pues nos da como resultado productos químicos. Es considerado pues en la mayoría de ocasiones como un proceso químico o un fenómeno químico. Bien, la electricidad también conocemos pues que es un fenómeno físico. Ejemplo, también tenemos lo que es la refracción de la luz, que en este caso pues es también un fenómeno físico. Tenemos lo que es cortar un papel, ¿sí? Que es un fenómeno físico. Tenemos el magnetismo, en este caso vemos a un imán atrayendo a un material ferromagnético, también es un fenómeno físico. El martillo golpeando o triturando una roca, en este caso también es un fenómeno físico. Y tenemos lo que es la digestión, que es un fenómeno biológico, ¿sí? Entonces, todos estos ejemplos pues son fenómenos naturales, fenómenos que ocurren en nuestro día a día. Entonces, vamos a analizar pues los pasos del método científico para comprender cada uno de estos fenómenos, ¿sí? Bien, jóvenes. Entonces la actividad es muy clara, leer y analizar los pasos del método científico. En ese momento, pues yo se los voy a presentar aquí en las diapositivas para que ustedes más o menos vayan conociendo cuál es el contenido que encuentran en el documento que se les ha compartido en el grupo. Bien, todos podemos decir que tenemos un poco de científicos, ¿no? Desde que somos niños usamos nuestros sentidos para observar el mundo que nos rodea. Siempre hay algo que nos llama la atención y nos provoca cierta curiosidad. ¿Por qué sucede eso y cómo ocurre? Entonces, el deseo de responder a esas preguntas, de entender y de saber un poco más, es natural en el hombre, ¿no? El científico lo que hace es en sí guiar y metodizar la búsqueda de esas respuestas, ¿sí? Porque estamos hablando del método científico, entonces hablamos ya de personas que se dedican a explorar, ¿no? Más allá de la observación, a explorar el porqué de estas preguntas que surgen al momento que hacemos la observación. Entonces, nuestro primer paso, pues, en el método científico es ese, la observación, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el científico? Observa cuidadosamente lo que quiere estudiar y selecciona entre lo más y menos importante de lo observado. En este caso, estudiamos y describimos con la mayor precisión posible los aspectos más importantes del fenómeno que está ocurriendo y que queremos explicar. De esta manera, pues se está distinguiendo entre lo fundamental y lo adicional. El siguiente paso es el planteamiento del problema. Intentamos, ¿no? Nosotros cuando observamos un fenómeno, pues intentamos explicar este fenómeno con los conocimientos que ya tenemos adquiridos, ¿no? Reunimos toda la información disponible al respecto. Tal vez lo consultamos en internet, tal vez lo hemos leído en libros, etcétera, etcétera. Entonces, el planteamiento del problema, pues es esto, ¿no? Es intentar explicar el fenómeno con los conocimientos previos. Luego viene lo que es la formulación de la hipótesis. La hipótesis es en sí como quien decimos, un supuesto, ¿sí? ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Nosotros podemos decir que por qué ocurre ese fenómeno, aunque no lo hemos comprobado. Entonces, con cierta dosis de intuición e imaginación, intentamos explicar el fenómeno o problema detectado y formulamos la mencionada hipótesis. Estas se construyen sobre el razonamiento del que toda causa origina un efecto.
Entonces, al formular una hipótesis, nosotros estamos ya proponiendo cuál sería la posible razón por lo que ocurre el fenómeno. Sin embargo, todavía pues no la hemos validado, ¿ya? ¿Por qué no la hemos validado? Porque no hemos pasado pues al siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente paso? La experimentación. Entonces, de acuerdo con nuestra hipótesis, ¿sí?, intentamos recrear el fenómeno que hemos observado, ¿no es cierto? ¿Cómo lo recreamos? Mediante la experimentación, ya sea en nuestra casa cuando no somos científicos o ya sea en laboratorio cuando lo hacemos a nivel de ciencia, a nivel científico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que extraer lo esencial del fenómeno y diseñar una réplica simplificada e identificar en ese momento las variables, tanto dependientes como independientes, ¿sí? Bien, entonces, hasta aquí tenemos los 4 primeros pasos del método científico. Bien, el quinto paso pues es el registro de datos, ¿no? Una vez pues que nosotros hacemos la experimentación, ¿no?, entonces recogemos estos datos obtenidos de la misma, ya sea en tablas o en gráficas, para de esta manera pues poder estudiar mejor las posibles relaciones que hay entre las variables que han sido estudiadas, ¿no? Entonces, es como quien dice cuando hacemos una práctica en laboratorio, ¿no?, registramos todos los resultados, ya sea en una tablita, ¿no?, ya sea en un gráfico de barras, de puntos, de dispersión, etc., ¿no? Entonces, eso es en sí el registro de datos, todos los resultados que obtuvimos de la experimentación. El siguiente paso, pues, es el análisis e interpretación. Entonces, una vez que hemos recopilado todos estos datos, tenemos que analizarlos, ¿sí? Analizarlos e interpretarlos, perdón. Obtenemos una relación que se va a expresar, ¿sí?, en forma de ecuaciones matemáticas. Estas ecuaciones pues reciben el nombre genérico de leyes. Las leyes ya son hipótesis aceptadas, ¿sí?, hipótesis comprobadas. Entonces, ustedes en semanas anteriores pues han visto en la información que les he presentado y en la información que han analizado en el texto que muchas leyes pues aparte de tener su enunciado en palabras pues también se representa mediante una fórmula matemática, como la ley de Hooke, ¿no? Aparte que uno les indica con palabras que ustedes vieron escrito en palabras en su libro, que dice la ley de Hooke, también se representó con una expresión matemática. Entonces, las leyes son eso, son la representación de una hipótesis ya comprobada mediante una expresión matemática o mediante una ecuación matemática, ¿sí? Una vez que ya hemos analizado e interpretado los resultados y hemos establecido la ley, quiere decir que ya hemos comprobado la hipótesis, entonces pasamos pues a lo que es la confirmación de ella, ¿sí? Porque como ya hemos comprobado que es verdadera nuestra hipótesis, pues podemos confirmarla y darla a conocer pues al mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el experimento que hicimos confirmó la dosis, esta es cierta y las leyes deducidas tendrán validez. Y que cualquier persona podrá comprobarla, ¿no?, y se cumplirá siempre y en todo lugar, en las condiciones obviamente que están fijadas de acuerdo al experimento que se hizo. Caso contrario, ¿sí?, si no se pudo comprobar hipótesis, habrá que volver al punto número 3, ¿no?, para formular así de esta manera una nueva hipótesis, o sea, una posible razón de por qué ocurrió el fenómeno y empezar de nuevo, ¿sí? Entonces, en el caso de cuando ya hemos confirmado la hipótesis, pues simplemente lo que concierne aquí es divulgarla, ¿sí?, para que el mundo la conozca. Ahora, una vez que ya leímos, ¿no?, todos los pasos del método científico, los hemos analizado, vamos a la actividad número 2. La actividad número 2 ahora nos lleva al libro, al texto integrado de física de primero de bachillerato. Aquí nos vamos a direccionar entre las páginas 62 y 68, ¿sí? Estas páginas las vamos a leer y las vamos a analizar. ¿Qué vamos a encontrar en ellas? Pues el siguiente contenido. La primera ley de Newton, que también se la conoce como ley de inercia. La segunda ley de Newton, que se la conoce también como ley fundamental de la dinámica. La tercera ley de Newton, que se la conoce también como ley de acción y reacción. Y las aplicaciones que tienen estas leyes, ¿no? Entonces, aquí también, al igual que en la actividad 1, es lectura y análisis. No tienen nada que transcribir. Bien, una vez que ustedes han leído
y analizado las páginas que se les ha indicado, pasamos a la actividad número 3, la cual consiste pues que tomando como base esa información analizada y también la presentada en el segundo anexo que está en el documento, el cual se titula Las leyes de Newton, identificar los pasos del método científico en el resumen de estas leyes. ¿Ya? Entonces, en este momento, pues vamos brevemente a analizar cuáles son estas leyes que encuentran en ese anexo y luego, pues les voy a indicar en qué consiste esta actividad que ustedes van a realizar. Bien, ustedes en el resumen encuentran las 3 leyes. La primera ley de Newton nos dice que un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o bien si la resultante de las fuerzas que actúan es nula. Tenemos, por ejemplo, aquí una ranita que está posada pues sobre una hoja, tal vez en un lago. Ella está en este momento en reposo. Y mientras ella no haya una fuerza externa que cambie su estado, pues seguirá en esa posición, en el mismo, ¿no? Que es el de reposo. Entonces aquí se está cumpliendo la ley de inercia. Tenemos aquí, por ejemplo, una bola de boliche y sus pines. Entonces en ese momento están todos en reposo y mientras no hay una fuerza que mueva esta bola y que la dirija hacia los pines, pues no habrá movimiento, no cambiará su estado de reposo. Entonces está en reposo por inercia. Luego tenemos aquí un balón que está en el centro de la cancha, ¿sí? Está estático, está allí posicionado. Entonces mientras no hay otra fuerza externa, pues no se moverá de allí, continuará en su estado de reposo. Tenemos otro ejemplo, pues que son las bolas de billar, ¿no? Antes del juego, pues ya están, hay un triángulo que las coloca ordenadamente y hay otra bola que será la que golpea el taco y ella pues golpeará a las otras bolas que están dentro del triángulo. Entonces, en ese momento, pues también, mientras no hay una fuerza externa, no pasa nada, que van a continuar en reposo. Entonces, en todos estos casos vemos que estos cuerpos mantienen su estado de reposo, o sea, cumplen con la ley de inercia. Ahora vamos a analizar la segunda ley de Newton, la cual nos dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, este adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza resultante, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Bien, entonces vamos a tomar los mismos ejemplos que vimos en la primera ley, ¿sí? Ahora vamos con la aplicación de la segunda ley. Entonces aquí vemos la ranita que ya está un poco levantada. En ese momento ya está actuando una fuerza, ¿sí? En este caso, pues las fuerzas que están en sus ancas, ¿sí? Que hacen que ella se levante y se prepare para dar un salto, ¿no? Tenemos también aquí el caso de lo que es el boliche, ¿no? Tenemos a una persona que tomó la bola de boliche y la lanzó, ¿no? En ese momento que la lanzó, pues aplicó una fuerza y ya cambió su estado de reposo a movimiento. Ahora, cuando ya la bola empezó a dirigirse hacia los pines, ¿no? Empezó su movimiento, ella continuaba en ese momento pues en movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? En ese momento, mientras no haya una fuerza, no se iba a detener. Entonces allí también podríamos decir que se aplica la inercia. O sea, cuando estaba sin que nadie la tocara, pues, sin nadie la moviera, había inercia. Luego vino la persona, la cogió, la levantó, la cambió su estado de reposo. Aquí hubo la aplicación de la segunda ley de Newton, ¿no? Y luego cuando esta persona la lanza, ¿no? La bolita igual continúa su curso, ¿no? A velocidad constante y en ese momento también está cumpliendo con la ley de inercia. Pero ya cuando va a chocar con los pines, ya estamos hablando ya de otra situación. Bien, ahora, ¿qué pasa también con el balón? El balón que estaba estático en el centro de la cancha, en este momento el jugador le dio un puntapié, o sea, aplicó una fuerza, ¿sí? Una fuerza que no es nula, que hizo que este balón pues cambiara su estado de reposo a movimiento, ¿sí? En ese momento pues también se está aplicando la segunda ley de Newton, pero ya cuando el balón está en el aire, ¿no? O se está dirigiendo a lo que es el arco, porque esa es la idea, ¿no? Que el jugador quiere anotar un gol. Entonces en ese momento, después que le ha dado el puntapié, igual el balón sigue su recorrido, ¿no? Por inercia, ¿no? Mientras no haya una fuerza que lo detenga, seguirá avanzando el balón. Entonces, pero sabemos obviamente que en el arco lo va a esperar el arquero. Si el arquero lo llega a tocar,
En ese momento pues está aplicando una fuerza, ¿no? Y lo está deteniendo, cambiando su estado de movimiento a reposo. Y el último ejemplo que teníamos en la primera ley era del billar. Entonces en este momento vemos que ya el taco golpeó la bola blanca, la cual se dirige hacia las demás bolas para de esta manera chocar y que cada una pues choque entre ellas, ¿no? En este momento pues ya estamos aplicando una fuerza que ha cambiado el estado de reposo de la bola blanca a movimiento. Bien. Continuamos ahora con la tercera ley de Newton, la cual nos dice que si un cuerpo ejerce una fuerza que llamamos acción sobre otro cuerpo, este a su vez ejerce sobre el primero otra fuerza que denominamos reacción, con el mismo módulo, la misma dirección, pero con sentido contrario, ¿sí? Quiere decir que esta tercera ley de Newton se cumple en dos cuerpos. Ustedes, por ejemplo, alguna vez pues, cuando van a hacer un juguito de naranja, al exprimir la naranja con sus manos, ustedes están aplicando una fuerza. Pero resulta que se nos hace difícil a veces porque la naranja también está reaccionando. Y sí, hay una fuerza de oposición. Nosotros presionamos hacia adentro, pero la naranja, pues hay una fuerza de reacción que ocurre de ella hacia nuestra mano, que trata de impedir que no se exprima. Entonces, en ese momento, pues hay acción y hay reacción, ¿sí? Entonces, ahora, con los ejemplos que hemos visto anteriormente, tenemos aquí el de la ranita, donde ya se aplicó la fuerza de impulso. Entonces, con sus ancas, ¿no? Envió una fuerza hacia la superficie donde ella estaba posicionada y esta superficie pues ejerció una fuerza sobre ella de impulso, la cual hizo pues que ésta lograra saltar, ¿no? Entonces hubo acción por parte de la rana y reacción por parte de la superficie. Tenemos también lo de los pines, ¿sí? Como les decía, al momento que la bola de boliche choca con los pines, pues esta llevaba una fuerza dirigida hacia adelante, pero los pines al momento de chocar con ella, pues ejercen una fuerza contraria, ¿sí? A la que llevaba la bola de boliche. Entonces aquí hay acción por parte de la bola del boliche y reacción por parte de los pines. Tenemos también aquí cuando hablábamos del puntapié que daba el jugador al balón, ¿sí? El puntapié que se da pues es una fuerza que le impulsa el balón a irse hacia adelante, ¿no? Y la reacción que tiene pues el balón sobre el pie, ¿no? En este caso pues que es contraria a la fuerza que impulsa el balón a dirigirse directamente al arco, ¿no? Bien. Y tenemos por último del billar, ya cuando ya la bola blanca golpea las demás bolitas, pues quiere decir que en este momento todas chocan entre sí, hay acción y reacción entre cada una de ellas, ¿no? Una choca a la otra, pues en el momento que choca cambia la dirección, ¿no? Debido a la reacción que existe por la otra bolita. Entonces, esto es en sí, pues las tres leyes de Newton que ustedes encontrarán en el resumen del anexo del documento que se les ha compartido en el grupo. Bien, ahora que ya hemos analizado el resumen de las tres leyes de Newton, ahora sí vamos a dar nociones de en qué consiste esta actividad número 3, donde ustedes van a identificar los pasos del método científico en el resumen de las tres leyes. Bueno, ustedes saben que el primer paso es la observación. Entonces ustedes van a observar, ¿no? En el medio donde se encuentran, pues, tres fenómenos. Cualquiera de aquellos, pero traten de identificar que tengan relación con las tres leyes de Newton. Un fenómeno tenga relación con lo que es la ley de inercia, otro fenómeno con la ley de la dinámica y otro fenómeno con la ley de acción y de reacción. Yo aquí les voy a poner ejemplos, ¿no? Yo aquí primero pues observé que en mi casa hay un cuadro colgado, ¿no? Está un cuadro colgado de un clavito y este está en reposo. En ese momento está en reposo, está estático en la pared, ¿no? Luego también observé pues que el árbol que tenía de una fruta, en este caso les he puesto una manzana, pero acá en realidad pues el árbol es de aguacate, ¿no? Entonces vi que en ese momento pues el aguacate se desprendió del árbol y cayó, ¿no? Verticalmente hacia abajo y al momento que llegó al suelo pues se detuvo, ¿no? Obviamente, ¿no? Luego observé pues, estaba viendo una película y observé pues que un cohete despegaba de su estación y cómo expulsaba gases y veía que me preguntaba, no, yo pues, ¿qué hacía que este cohete se impulsara hacia el espacio, ¿no? Entonces, esos son los tres fenómenos que observé y ustedes me van a colocar a sí mismos, van a ir relacionando
tres fenómenos con las tres leyes de Newton de acuerdo al paso del método científico, en este caso la observación. Luego, lo que hacen, una vez que ya han observado pues este primer paso, van al segundo paso, ¿no? Con los mismos ejemplos que enunciaron. Bien, aquí viene el planteamiento del problema. Yo al plantearme el problema de acuerdo a lo que ya conozco, yo me hago la pregunta, ¿por qué el cuadro no cae y se mantiene en la pared? Porque como ese planteamiento de un problema, y siempre cuando nos planteamos un problema, pues hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué el cuadro no cae y se mantiene en la pared? De mi segundo fenómeno, ¿por qué las frutas caen verticalmente al suelo y a tal velocidad? Y del tercer fenómeno, ¿qué hace que el cohete se impulse y se eleve? ¿Ya? Bien, entonces allí tengo ya en mi segundo paso las tres preguntas que me hago, de una de por cada fenómeno presentado u observado. Bueno, una vez que ya me he formulado el problema, pues paso a lo que es la formulación de las hipótesis, ¿no? Entonces, una hipótesis por cada fenómeno. Bueno, en mi primera hipótesis, ¿no? De acuerdo a los conocimientos con anterioridad adquiridos, yo puedo decir pues que el cuadro se encuentra en equilibrio gracias a que la fuerza resultante es nula, al no existir una fuerza externa que modifique su estado, ¿no? Y aquí de esta manera pues estamos relacionando con la primera ley de Newton. El cuadro se encuentra en equilibrio porque no existe una fuerza que modifique su estado. Con respecto a la fruta que cae verticalmente, pues puedo decir también que esta realiza esa acción porque sobre ella actúa una fuerza de atracción, que es la gravedad. Entonces mi hipótesis queda de esta manera. La fruta cae directamente al suelo al actuar sobre ella una fuerza de atracción, que es la gravedad de la Tierra. Bien. Y con respecto al tercer fenómeno, pues yo digo que los gases expulsados del motor del cohete ejercen una fuerza hacia atrás, que a su vez genera otra fuerza contraria que empuja al cohete hacia adelante. ¿Sí? Entonces, más o menos allí tengo mis hipótesis de los tres fenómenos que he presentado desde el inicio. Bien, luego sigue un punto muy importante y lo que es la experimentación, ¿no? Este nos dice que pues, de acuerdo a lo que propusimos en nuestra hipótesis, pues recreamos el fenómeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De cada uno de los fenómenos observados habrá que hacer un experimento para poderlo comprobar y de esta manera pues aceptar o rechazar nuestra hipótesis. Entonces yo aquí les voy a presentar un experimento de uno de los fenómenos observados para poder comprobar esa hipótesis. ¿Bien? Entonces ustedes me van a presentar, son tres experimentos, uno por cada uno. No es necesario que hagan el experimento, simplemente pueden redactar qué experimento podrían hacer para comprobar esa hipótesis. Entonces yo les presento aquí en experimentación un experimento, ¿sí? El cual consiste en construir un cohete hidrodinámico. Entonces estoy directamente trabajando en este caso pues con el tercer fenómeno observado. Bien, ahora el cohete hidrodinámico, para poderlo construir necesito los siguientes materiales. Ustedes describen los materiales que van a utilizar. Yo en este momento he puesto todos los materiales como botella plástica, un recipiente graduado de 500 ml, una válvula para inflar, un tampón de corcho, una bomba de aire con inflador, el agua, un cartón rígido, cartulina y un cronómetro. Bueno, yo tengo los materiales. Luego realizo el montaje, ¿no? Ustedes pueden observar aquí que yo tengo ya el montaje realizado en mi antigráfico. Tengo el inflador, ¿no? Que con su manguerita está conectado a lo que es la aguja para inflar balones o la válvula, al corcho, ¿sí? El corcho el cual está tapando la botella que contiene cierta cantidad de agua. Esta botella está invertida y está sentada sobre dos bases que están realizadas pues con el cartón rígido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? También ustedes pueden observar que tenemos un cronómetro y de esta manera ya he construido, ¿no? Mi cohete hidrodinámico. Ahora lo que tengo que hacer es hacerlo funcionar. Entonces, al momento de yo introducir aire con el inflador en la botella, pues pude darme cuenta que ocurrió lo siguiente. Introducí aire, como pueden ver aquí, y de repente pues el cohete hidrodinámico se elevó, ¿sí? Hacia el espacio, ¿sí? Entonces ya he hecho mi experimentación para de esta manera pues tratar, ¿no? De comprobar mi hipótesis, ¿ya? Donde que me dice pues que el gas expulsado
produce una fuerza que a su vez esta pues provoca otra fuerza contraria que lo impulsa, ¿no?, a elevarse. Bien, ahora el siguiente paso pues es el registro de datos. Entonces, como yo tuve 3 fenómenos, de todos 3 tengo que registrar datos por cada uno. Entonces, como yo aquí solamente he presentado de uno de los fenómenos, pues voy a presentar pues el registro de datos para este experimento. Entonces, yo aquí utilicé una tablita, ¿no?, donde en una de sus columnas tengo el volumen de agua. Recuerden que la botella tenía cierta cantidad de agua. Entonces, yo probé primero con la botella sin agua, luego la botella con 100 ml de agua, luego con 300 y luego con 500. O sea, repetí el experimento 4 veces con diferentes volúmenes de agua. En cada uno de estos procesos, pues yo tomé el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que tardó mi cohete estando en el aire, ¿no? Entonces se mide el tiempo de vuelo. Ahora, una vez que tengo medido el tiempo de vuelo, también pude no tomar pues lo que es la altura alcanzada, ¿sí? Calcularla. En este caso, pues la altura es igual a un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Ustedes esta fórmula pues la analizaron ya en clases pasadas, donde vieron lo que es el movimiento vertical de los cuerpos, ¿sí? Ahí tenían la fórmula para encontrar la altura. Bien, entonces ya llenando este cuadrito, yo aquí ya he registrado los datos, ¿sí? Y a la vez pues puedo representar este registro de datos mediante tablas o gráficos, ¿sí?, como se puede observar. Bien, ahora tenemos pues el siguiente paso, que es los análisis e interpretación de los resultados. Como ya anteriormente pues registramos todos los resultados en una tabla y pudimos verlo representado mediante gráficos, pues ahora consiste en analizar qué fue lo que pasó en este experimento. Entonces, aquí tenemos graficado lo que es el cohete. Sabemos que el cohete pues tiene un peso, el cual se está graficando en este caso pues con una flechita roja. El peso se dirige siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y tenemos lo que es el empuje, ¿no? El empuje es la fuerza que hace que este cohete se impulse, ¿ya? Bien, ahora, una vez que hemos graficado qué es lo que ocurre, pues identificamos las fórmulas para calcular, ¿no? Entonces, la fuerza en este caso, la fuerza actuante que tenemos para lo que es el despegue del cohete, pues es igual a lo que es el empuje menos el peso, ¿sí? Empuje menos peso. Es en realidad la fuerza normal lo que estamos calculando, porque es la fuerza que se ejerce de parte de la superficie hacia el objeto, ¿no? Entonces, empuje menos peso. Ahora, ¿a qué es igual el empuje? ¿No? Entonces tenemos aquí, no es la fórmula también identificada, y tenemos también la fórmula del peso. Como las dos fórmulas siguientes que vamos a utilizar, y ustedes peso lo conocen, pues que es igual a masa por gravedad. Y en la fórmula de empuje encuentran también la fórmula de área, ¿sí? Entonces área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces ya ustedes por matemáticas, clases matemáticas, ya conocen esta formulita, ¿no? Bien. ¿Por qué en empuje se utiliza el área? Porque obviamente el empuje tiene que ver con el área sobre el cual se está ejerciendo este empuje. Entonces, de acuerdo a eso, pues va a ser o mayor o menor el mismo. Bien, también tenemos la formulita para calcular lo que es la velocidad inicial cuando el cohete despega de la superficie donde estaba sentado, que es menos gravedad por tiempo, ¿no? Gravedad en este caso le hemos puesto en negativo porque sabemos pues que como se dirige verticalmente hacia arriba va en contra de la dirección de la gravedad, ¿no? Que sabemos que la atracción de los cuerpos es verticalmente hacia abajo, ¿no? Y tenemos pues la altura máxima que alcanzará este cohete. En este caso pues es igual a un medio de velocidad al cuadrado sobre la gravedad, ¿ya? Entonces, en análisis e interpretación con estas fórmulas hacemos los cálculos, ¿no? Y podemos interpretar y sacar una conclusión para de esta manera pues poder confirmar nuestra hipótesis. Ahora, en este mismo punto de análisis e interpretación, ¿cuál es la conclusión que podemos obtener? Bueno, podemos decir pues que el agua fue expulsada, ¿no?, hacia abajo con fuerza por la presión que ejerció el aire introducido mediante la bomba. Recuerde que este inflador, ¿no?, al momento de accionarlo, pues introducía aire a la botella. Y el aire, al ser un gas, pues este se expande, ¿sí? Intenta ocupar el mayor espacio que pueda. Entonces, esta presión de este aire,
¿sí? De este aire que fue introducido con la bomba, incita a que el agua sea expulsada, ¿no? Con una fuerza tal que hizo que este cohete se impulsara a una gran velocidad y en dirección opuesta a la salida del agua. ¿Ok? Bien, entonces, aquí podemos observar el gráfico donde se está describiendo qué es lo que pasó. Vemos cada uno pues, de los sucesos, la presión, cómo actúa la presión del aire en diferentes direcciones y el agua pues también, aunque presenta su resistencia, pues llega un momento que la presión es mayor que la fuerza del agua y esta, ¿no? Sale expulsada y es lo que hace que se impulse el cohete, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí lo que es el análisis, interpretación y su conclusión. Como podemos ver en el grafiquito, pues la reacción del agua hace que el cohete suba. Y la presión del aire hace que esta agua salga, pero su dirección es hacia abajo. Ya con este análisis e interpretación realizada y la conclusión que obtuvimos, pues tenemos la confirmación de la hipótesis. Podemos decir pues que los cohetes, ya tomando en cuenta el fenómeno que hemos observado, que los cohetes utilizan gases de escapes a alta velocidad producidos al quemar el combustible del cohete, para de esta manera impulsarse hacia arriba y alejarse de la superficie de la Tierra. En este caso, en el experimento que se realizó en esta aplicación del método científico, ¿no? El combustible que se utilizó fue el líquido vital, o sea, el agua. Este fue expulsado con fuerza, ¿no? Por la presión que le ejerce el aire introducido mediante la bomba. Y el volumen de agua sale hacia abajo cuando el cohete en ese momento sale disparado hacia arriba a gran velocidad, quiere decir que tuvo una dirección opuesta, ¿sí? El volumen de agua fue hacia abajo, pero el cohete salió disparado hacia arriba. Esto nos está indicando pues que hay una dirección opuesta. Y de esta manera ya hemos confirmado la hipótesis gracias a la experimentación que hemos realizado, ¿sí? Para poder darle aceptación a la misma. Podemos observar aquí en el gráfico que hay una reacción y una acción, cumpliéndose aquí la tercera ley de Newton. Bien, entonces una vez explicada esta actividad 3, en la cual consiste en que ustedes van a presentar 3 fenómenos de la vida cotidiana y van a ir aplicando los pasos del método científico, pasamos pues a la siguiente actividad, que es la número 4. En esta actividad ustedes van a realizar las subactividades que están propuestas en el texto integrado de física. Hay 4 subactividades en la página 66, pero ustedes van a realizar solo 3, la 12, la 13 y la 14, ¿sí? Solo esas 3 subactividades. Aquí les tengo pues el gráfico de cómo se encuentran estas actividades en la página 66 y les tengo pues redondeado el número de las cuales ustedes solamente van a desarrollar, que son 3, ¿no? Bien, ahora a continuación pues les voy a describir cómo harán cada una de ellas, ¿sí? Bien, en este momento vamos a analizar lo que es la actividad número 12 de la página 66. Ella me dice que dibuje un esquema de las fuerzas que actúan sobre los siguientes cuerpos. Entonces, voy a dibujar un esquema de las fuerzas que actúan. Recuerden que en la clase pasada pues vimos que las fuerzas que actúan son la fuerza normal, la fuerza gravitatoria, el peso en este caso, vimos lo que es la fuerza de tensión, vimos también lo que es la fuerza de fricción o de rozamiento. Entonces vamos a ver en estos ejemplos que nos pide aquí qué fuerzas están actuando y debemos hacer el esquema o graficarlos, ¿no? Bien, entonces tenemos una estatua fija en un pedestal. Tengo aquí una estatua que está fija en un pedestal. Entonces, ¿qué fuerzas estarían actuando aquí? Como está esta estatua fija, no se está moviendo hacia ningún lado, no va a haber fuerza de fricción, ¿no? Pero sí la primera fuerza que actúa es el peso. Ustedes saben que todo cuerpo tiene un peso. Entonces en este momento podemos graficar que la primera fuerza que está actuando en esta estatua es el peso y que se dirige verticalmente hacia abajo. Por eso tenemos la flechita hacia abajo. Luego tenemos la siguiente fuerza que sabemos que es la que ejerce la superficie sobre la cual se asienta el cuerpo y es contraria, ¿no? a lo que es el peso. En este caso pues se dirige hacia arriba, ¿no? Bien, entonces esta fuerza se llama normal.
No podemos decir que hay una fuerza de tensión porque recuerden que la fuerza de tensión pues se ejerce a través de cables, ¿no? Cuerdas, sogas, etc. Y como no está siendo alada o no está colgando, pues no podemos decir que hay fuerzas de tensión, tampoco hay fuerzas de rozamiento. Bien. Lo siguiente nos dice una mesa apoyada en el suelo, sobre la cual se ejerce una fuerza vertical hacia abajo. Vean que tengo una mesa en el suelo y hay una fuerza que se está aplicando extra, ¿sí? Y esta se dirige hacia abajo. Entonces tengo aquí la mesita, ¿no? Sabemos que también sobre ella hay un peso. No es que hay un peso sobre ella, sino que ella mantiene un peso, ¿no? Entonces ese peso sabemos que va hacia abajo, la normal siempre se dirige hacia arriba. Entonces la normal en este caso se estaría aplicando en las 4 patitas de la mesa, pero se centra, ¿no?, en la parte media para identificarla, ¿no? Y me dice como hay una fuerza que se está aplicando a la mesa y se dirige hacia abajo, pues bueno, yo grafico la fuerza que se está aplicando a la mesa. Tal vez alguien se está apoyando, está de esta manera intentando romper alguna tabla de que forma la mesa. Bueno, no sabemos, pero se está aplicando una fuerza vertical hacia abajo. Entonces ya tengo graficadas mis 3 fuerzas que están actuando en este caso. Y listo, de esa manera yo ya he hecho el esquema que me pide la actividad número 12 de la página 66. Bien, ahora la siguiente actividad dijimos que era la número 13 en la misma página 66. Bueno, ¿en qué consiste esta actividad? Me dice que un baúl de 10.5 kilogramos está apoyado en el suelo. Si se tira de él verticalmente hacia arriba con una fuerza de 52.9 newton, me pide que determine el valor de la normal. Entonces, simulo aquí que este es el baúl, ¿no? Tenemos el baúl allí, yo hago mi esquema de fuerzas que actúan. Como este baúl está apoyado en el suelo, ¿no? Entonces vamos a tener primero lo que es la fuerza actuante, que es el peso del baúl, que se dirige verticalmente hacia abajo. Luego también tenemos lo que es la normal, que se dirige verticalmente hacia arriba, ¿no? Y me dice que se tira de él verticalmente. Me dice que se tira de él, pero no me está diciendo con una cuerda. Entonces no puedo decir que es una fuerza de tensión, sino que es una fuerza que tal vez ejerce la persona o el dueño del baúl para poderlo levantar. Entonces esa fuerza es verticalmente hacia arriba, ¿no? No me ha dicho, pues, me lo ha dado el mismo ejercicio que me está indicando cuál es la dirección de esta fuerza, ¿no? Entonces tengo las 3 fuerzas que están actuando en este momento en el baúl y yo necesito encontrar el valor de la normal. ¿Por qué? ¿Por qué de la normal? Porque en mis datos ya tengo la masa del baúl y tengo la fuerza actuante, ¿no? La fuerza para que está tirando el baúl. Con esta masa que tengo en los datos yo puedo calcular el peso. Recordemos pues que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces yo multiplicando la masa que me la da el ejercicio por la gravedad que la conocemos, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, yo puedo calcular el peso. Y ya tengo 2 valores de las fuerzas conocidas. Pero me falta la normal y es la que me pide el ejercicio. Entonces yo para calcular la normal tengo que hacer la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Por qué fuerzas en Y? Porque si nos damos cuenta, todas estas fuerzas están en el eje Y. Ninguna está de manera horizontal, para decir que están en el eje X. Entonces, por esa razón, hago la sumatoria de fuerzas en Y y le igualo a 0. Entonces, de esta manera ya procedo al desarrollo. Primero, pues calculo el valor de mi fuerza peso, multiplicando, como les dije, la masa por la gravedad. Y aquí me van a encontrar un resultado y ese va a ser su peso. Ya tienen P, ya tienen F. Luego vamos a la sumatoria de las fuerzas en Y. En fuerzas en Y tengo a mi fuerza aplicada para tirar el baúl. Es positiva porque vemos que está en el eje vertical. Del 0 hacia arriba es positivo, del 0 hacia abajo es negativo. Como estas 2 fuerzas se dirigen verticalmente hacia arriba, pues ambas son positivas. O sea, la fuerza para tirar el baúl y la normal. En cambio, el peso le pongo como negativo porque se dirige hacia abajo, contraria a las otras fuerzas. Y en el plano cartesiano ustedes saben que pues del 0 hacia abajo pues los valores son negativos. Bien, igualo a 0. Una vez que igualo a 0, ¿no?, yo despejo lo que necesito. Como necesito n, o sea, mi normal, yo la despejo. Quiere decir que F, que está sumando, pasa al otro miembro a restar, y peso que está restando pasa al otro miembro a sumar. Y me queda que la normal va a ser igual a la resta del peso
con la fuerza aplicada. Hago esa resta y ya he encontrado el valor de la normal. Yo aquí no les he puesto los valores porque ustedes tienen que realizar ese cálculo. Bien, entonces eso sería todo lo que deben realizar en esta actividad número 13 de la página 66 del texto integrado de física. Bien, y por último, pues la actividad número 14 de la página 66, pues nos dice lo siguiente, ¿no? Bien, explique por qué cuando un móvil toma una curva sobre un pavimento helado, corre el riesgo de deslizarse. Bien, entonces analicemos esta situación. Si vamos por una carretera donde hay mucho hielo, ¿no? Y nos coincide tomar una curva, muchas veces pues el vehículo tiende a seguir en línea recta. No podemos tomar la curva y por esto ocurren muchos accidentes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Quien ayuda a tomar la curva a este vehículo o a cualquier móvil que se desplace sobre este tipo de carretera, pues es la fuerza centrípeta. En este caso, la aceleración centrípeta. Como su nombre lo dice, pues se dirige hacia el centro, ¿no? En este caso es el centro de la curva. Pero esta es inducida por la fuerza de rozamiento, o sea, el rozamiento que hay entre las llantas del vehículo y la carretera. Pero el hielo, al ser muy liso, ¿sí?, no va a poder ejercer fuerza de rozamiento sobre las llantas del vehículo. Por lo tanto, esta fuerza de rozamiento va a ser nula. Y por esta razón, la aceleración centrípeta también va a ser casi nula. Y esto es lo que hace, ¿sí?, que el carro o el móvil no pueda tomar muy bien la curva, y esta razón pues hará que tal vez si se lo hace a gran velocidad, si se toma una curva con estas condiciones a gran velocidad, pues el carro va a sufrir un accidente, quien está dentro de él, ¿no? Entonces, en estos casos, pues se toman esas curvas con la menor velocidad posible, de manera pues de alcanzar, pues sobrepasar la misma y sin tener ningún tipo de accidente, debido a que la fuerza de rozamiento es nula y la aceleración centrípeta pues también por consiguiente, ¿no? Bueno, una vez concluida cada una de estas actividades dentro de la página 66, correspondiente pues a la actividad número 4 de lo planteado para esta semana en la asignatura de física, pasamos a la actividad número 5. En la actividad número 5 ustedes tienen que elaborar un modelo en 2D de las 3 leyes de Newton, pero van a incluir un diagrama de fuerzas para cada una de estos modelos, ¿no? Cada una de las fuerzas. Van a observar el ejemplo que yo les estoy presentando a continuación. Y esto lo van a hacer en un rectángulo de cartón tamaño INE. Estos son los tamaños INE que tenemos, ¿no? A1, A0, A2, A3, A4. Entonces ustedes escogen cualquier tamaño que necesitan para recortar el rectángulo en su cartón. Luego van a hacer la representación en modelo 2D. Ya aquí ven un ejemplo, ¿no? Aquí ven de la ley de inercia un ejemplo de la vida diaria, aquí ven de la ley de la fuerza o la dinámica y ley de la acción y la reacción. Pero ustedes no lo van a hacer solamente así. Ustedes también van a incluir, ¿no?, aparte del ejemplo de la vida diaria, pues un esquema de fuerzas de ese ejemplo. Yo he colocado aquí un cartón que está sido recortado pues tomando cualquiera de los formatos INE, y aquí he puesto un ejemplo. He tomado la primera ley de Newton, he puesto el ejemplo que utilicé en las actividades anteriores, el cuadro, ¿no?, que está en reposo colgado en la pared, pero le he hecho también su esquema de fuerza. Como está sostenido pues por una cuerda, entonces aquí actúan las fuerzas de tensión, ¿sí? Tensión 1 y tensión 2. Y también la fuerza que actúa es el peso. Entonces no puedo esquematizar más fuerza porque no las hay. No puedo decir una normal porque no está sentado sobre una superficie este cuadro. No hay aquí una normal, ¿ya? Y no hay rozamiento porque obviamente no se está desplazando, no se está arrastrando. Y así mismo ustedes cogen para la segunda ley y para la tercera ley dos ejemplos, uno para cada una, con su respectivo esquema de fuerzas. Eso sería pues la elaboración de un modelo en 2D de las 3 leyes de Newton. Ustedes me anexan este trabajito pues en el portafolio, por eso el tamaño que escojan de los formatos INE para el recorte del cuadro pues debe ser de fácil acceso al portafolio, ¿no?
y me envían la evidencia pues a través de una imagen, una fotito al grupo de WhatsApp. Bien, jóvenes, esas serían todas las actividades que deben realizar en esta semana en la asignatura de física. Recuerden que tienen pues 7 días para realizar las mismas y para enviarme las evidencias respectivas a través del grupo de WhatsApp o a través del personal, ¿no? Entonces, espero haya quedado comprendido. Un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Y no olviden, hagan el bien sin mirar a quién.